de un business partner o un interlocutor comercial en SAP. ¿Ok? Recuerden que como parte de la actividad práctica en este curso introductorio, vamos a estar creando un interlocutor comercial tipo BP, ¿ok? En la nueva versión de SAP por HANA. ¿Ok? Para ello, nosotros vamos a ingresar desde la barra de comandos a la transacción BP o transacción Business Partner. ¿Ok? Vamos entonces a la barra de comandos con el código de transacción BP, presionamos Enter y pues al ingresar nos vamos a encontrar siempre con un resumen de, digamos, de búsqueda de los interlocutores comerciales. ¿Ok? Tenemos varias formas, digamos, de buscar. Podemos buscar los interlocutores por número de interlocutor, por concepto de búsqueda, por número externo, dirección, por número de cliente, por número de proveedor. Tenemos varios criterios para buscar, ¿no? Y en este caso, este resumen que vemos acá lo podemos desactivar, digamos, con este localizador, un icono que me permite activar o desactivar resúmenes de lo que queremos buscar o lo que ya hemos tratado previamente. ¿Ok? En el caso de la creación de nuestro interlocutor comercial, lo vamos a crear como forma de interlocutor tipo organización. Recuerden que en el caso de el tipo de interlocutor persona es utilizado para crear el maestro de personal en el módulo HCM SAP, ¿ok? O SuccessFactors, que es la última aplicación que tenemos para el módulo HCM. En el caso de el interlocutor que vamos a crear, lo vamos a hacer como organización, porque nos permite crear, digamos, a nivel de SAP, los proveedores, en este caso para MM necesitamos proveedores, a nivel de las estructuras organizativas, tanto sociedad como a nivel de proveedores y a nivel de datos básicos, ¿ok? Entonces vamos a ingresar a este icono con organización, vamos a darle acá clic y automáticamente el sistema despliega la siguiente pantalla. Bueno, aquí básicamente me está mostrando el campo interlocutor comercial. En este caso, el interlocutor que vamos a crear va a ser con asignación interna de números. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a autogenerar el código del interlocutor comercial. ¿Ok? Y acá vamos a tener las funciones de interlocutor de ese en este caso, proveedor, ¿no? Lo primero que hacemos al crear Business Partner es que el sistema va a crear, digamos, los datos generales o datos básicos, que son datos a nivel demandante. ¿Ok? Y también hablábamos en nuestra presentación teórica acerca de las agrupaciones de los Business Partners y en este caso la agrupación que vamos a utilizar, que va a ser asignación interna de números internos. Recuerden que la agrupación está referida a un grupo de proveedores o clientes con las mismas características, ¿no? Decíamos que podíamos tener agrupación de proveedores nacionales, proveedores del exterior, proveedores relacionados, igualmente clientes nacionales, clientes internacionales, ¿ok? Y van a estar, digamos, con su código asociado a esa agrupación. Nosotros vamos a utilizar el estándar, que es asignación de números interna, para que el sistema automáticamente genere un código de interlocutor comercial. Normalmente el código de interlocutor comercial puede estar relacionado con el mismo número del proveedor. Puede variar también puede variar, pero digamos que en este sistema el interlocutor comercial puede variar del código del proveedor, ¿no? Entonces vamos a crear vamos a seleccionar la agrupación 0001, que es asignación de números internos. Ok, ok, al seleccionar esto, todavía el sistema no ha asignado un código, pero debemos de llenar los datos básicos o datos de dirección, ¿no? En este caso, los datos de dirección que vemos acá son datos básicos o datos a nivel demandante que debemos de llenar para crear el B. El tratamiento está referido, digamos, al tipo de nombre que queramos tener la empresa. Aquí tenemos dos datos que podemos seleccionar. Tenemos 0003 empresa o 3000 empresas. Digamos que es lo mismo. Aquí normalmente podemos ver en el sistema, en un sistema productivo de una empresa real, eh, que se llama empresa, señor o señora, dependiendo de cómo querramos llamar al proveedor. ¿Ok? Vamos a seleccionar acá 0003 empresa
y vamos a indicar el nombre del proveedor, ¿no? Entonces el nombre del proveedor, yo lo voy a colocar acá, Enríquez, SAC, ¿no? Ese va a ser el nombre del proveedor. Y normalmente el concepto de búsqueda es un campo muy utilizado para localizar el código del proveedor. A veces acá se coloca el número de identificación fiscal. En el caso de Perú es el RUC. En el caso de Chile creo que es el NIF, ¿no? Entonces va a variar de acuerdo al país, ¿no? Pero normalmente se coloca el número de identificación fiscal. Yo voy a colocar acá el nombre del proveedor, Enríquez. Entonces, de esta forma va a ser mucho más sencillo, digamos, ubicarlo, ¿no? Va a depender del negocio. A veces los negocios utilizan, como les digo, en el concepto de búsqueda, el número de identificación fiscal del proveedor. Acá yo voy a indicar la calle. Y como esto es un proveedor, digamos, internacional, y estoy en una sociedad, perdón, es un proveedor nacional, y estoy en una sociedad americana, yo voy a indicar acá una calle, digamos, no sé, calle Belgrano, 137, ¿no? Esta es la calle y este sería el número de la calle. Aquí sería el código postal. eh, Vamos a indicar aquí un código postal y la población, ¿no? No sé. Esto va a ser California y el país va a ser Estados Unidos. Estados Unidos y la región, pues va a ser acá eh, California, ¿no? Esta va a ser la región. Y más abajo tenemos datos, por ejemplo, de apartado postal, código postal. Estos son datos, digamos, no tanto obligatorios. Acá vamos a ir a lo que son los datos de comunicación. Bajamos en el scroll. Acá el idioma que vamos a utilizar va a ser el español, ¿no? Y aquí podemos indicar un número de teléfono del proveedor, ¿no? Podemos colocar aquí 221 062 684, poner algún número referencial. Y el correo electrónico, no sé, sería enriquez punto sac arroba gmail.com, ¿no? Este va a ser el correo electrónico. Digamos, este correo electrónico se utiliza donde o para cuando tengamos que hacer el envío de una orden de compra o el formulario de una orden de compra al proveedor, lo hacemos a través de ese correo electrónico. ¿Ok? Digamos que estos son los datos principales a nivel de dirección. Vamos a irnos al resumen de dirección para ver el resumen, digamos, de lo que hemos llenado. Aquí nos está diciendo que la dirección estándar es errónea. Entonces nos está pidiendo un código postal correspondiente a, digamos, el país, ¿no? El código postal. Vamos a buscar acá dentro de Internet el código postal de California, códigos postales, California. Y bueno, vamos a ver si obtenemos acá algún código postal. Vamos a buscar acá, vamos a tomar este, el 90001. No lo va a validar. Resumen de la dirección, ¿no? Que acabo de llenar. El identificador corresponde, digamos, a el número de identificación fiscal que va a tener ese proveedor. ¿Ok? Acá nosotros normalmente colocaríamos el RUC, en el caso de Perú, en el caso de Chile me parece que es NIF. ¿Ok? Y donde nosotros podemos indicar, digamos, el tipo de datos, ¿no? Acá también podemos indicar el ramo al cual se dedique esa empresa. Supongamos que esta es una empresa
no sé, de tecnología, nosotros podemos indicar, vámonos un poquito con el scroll, aquí vamos a tener varias barras para movernos dentro de la pestaña. Digamos que esta empresa se dedica a un ramo en particular, ¿no? Digamos que esto es una empresa de servicios. Vamos a ver qué tipo de ramo tenemos acá. Tenemos acá ropa y moda, proveedor de vehículos, nutrición, electrónica, informática, software, pudiera ser software, ¿no? Entonces este es el ramo al cual se dedica esta empresa. Y si bajamos un poco más en el scroll, pues nos vamos a encontrar. El número de identificación fiscal normalmente nos aparece en esta pestaña siempre y cuando nosotros estemos creando el interlocutor comercial tipo proveedor sociedad. Hasta el momento no nos va a aparecer nada, ¿ok? No nos va a aparecer nada porque estamos creando simplemente los datos generales, ¿no? Aquí tenemos datos como la forma jurídica, ¿ok? Eh, si es una persona jurídica, ¿ok? Entonces va a depender también esto del país, ¿no? Tenemos los datos de control, básicamente me dice cuáles son las personas autorizadas para editar este interlocutor comercial, ¿ok? Y tenemos acá información de pagos y básicamente cada país tiene su propio clave de banco, ¿no? Si es en Estados Unidos tenemos varios bancos, eh, y esos bancos van a ser creados por país y cada proveedor va a tener su propia clave de banco donde se van a realizar los pagos, ¿ok? Tenemos un estatus de ese proveedor. Aquí fíjense que en esta pestaña de estatus nosotros podemos bloquear o liberar un proveedor en el caso de que, digamos, que queramos bloquearlo por temas de incumplimiento. Entonces nosotros bloqueamos al proveedor a nivel de SAP por acá para que no se puedan hacer, digamos, compras para ese proveedor. Entonces voy a proceder a grabar para poder generar entonces el número de interlocutor comercial. Esto digamos que estoy creando el interlocutor a nivel de datos generales. ¿Qué quiere decir interlocutor a nivel de datos generales? Que son datos básicos a nivel de mandante. ¿Ok? Entonces grabamos el código eh, del interlocutor comercial con los datos que acabamos de llenar y a partir de acá empezamos a llenar los datos, digamos, fíjense que aquí me generó un número de interlocutor que es el 101 y a partir de acá empezamos a llenar lo que son los datos eh, a nivel de proveedores en sí. ¿Ok? Entonces lo primero que te permite hacer el sistema es crear datos a nivel generales y luego hay que empezar a crear los datos a nivel de proveedores. ¿Ok? Entonces en SAP, de forma estándar, tenemos dos tipos de proveedores a nivel de interlocutor comercial o funciones de interlocutores. Tenemos función de interlocutor proveedor compras, que es a nivel de organización de compras, como lo vimos en la parte de teoría, y tenemos los datos de proveedor a nivel de sociedad o financiero. ¿Ok? Entonces, para poder crear esas funciones de interlocutores, le vamos a dar a este icono pasar de modificar, perdón, de visualizar a modificar, y aquí vamos a modificarlo. Y al modificar podemos seleccionar todos los tipos de funciones de interlocutores que puede tener un interlocutor comercial. En este caso yo voy a utilizar la función de interlocutor proveedor. Entonces tenemos la FLBN00, que es un proveedor financiero, y la FLBN01 es un proveedor a nivel de compras, ¿no? Fíjense que un mismo interlocutor comercial puede tener múltiples funciones de interlocutores. Fíjense todas las que ofrece SAP de manera estándar y pueden haber también zetas, ¿ok? Entonces, digamos que estas son todas las estándar. Normalmente utilizamos siempre las estándar, ¿ok? Entonces yo voy a llenar en principio o crear mi interlocutor con la función de interlocutor FLBN00 y esto sería proveedor a nivel de sociedad, ¿ok? Entonces, los datos que yo debo de llenar a nivel de sociedad son los datos que vamos a encontrar en este icono que se llama sociedad, ¿ok? Entonces vamos a ingresar acá a sociedad
para poder llenar los datos a nivel de esa sociedad, ¿ok? La sociedad donde vamos a trabajar nosotros va a ser la sociedad 1000, ¿no? Que corresponde a esta sociedad rey. Vamos a seleccionarla y vamos entonces a empezar a crear los datos de sociedad. También para que se activen estos campos le vamos a dar sociedades y colocamos también la sociedad 1000 acá. Y una vez que colocamos la sociedad 1000 le vamos a decir acá transferir, ¿ok? Transferir para que nosotros podamos acá, digamos, disculpen, vámonos a sociedad 1000 proveedor y le vamos lo vamos a crear como proveedor. Marcamos este checkcito y ahora sí, le damos transferir, ¿no? Al darle transferir se van entonces a activar los campos en la parte inferior en cada pestaña, ¿no? Esto es un dato obligatorio que siempre debemos de llenar y es la cuenta asociada. La cuenta asociada está referida a la cuenta por pagar de ese proveedor. Si es un proveedor nacional, normalmente se va a llamar la cuenta, una cuenta financiera, una cuenta que se pueda llamar cuentas por pagar nacionales o cuentas por pagar proveedores internacionales, ¿no? Normalmente utilizaría algo así como esta, cuentas por pagar, ¿ok? Esta es la que voy a seleccionar y a nivel, digamos, de datos de cuentas, solamente llenaríamos esto, ¿no? Y vámonos ahora a proveedores pagos. En proveedores pagos vamos a tener que utilizar, digamos, las condiciones de pago que ya están creadas en el sistema para poder, digamos, pagarle a ese proveedor. Entonces, las condiciones de pago a ese proveedor son las condiciones ya definidas con él, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pagadero inmediatamente, pagadero a 14 días, pagadero inmediatamente sin descuento por pronto pago. Aquí tenemos, no sé, al fin de mes, tenemos condiciones, múltiples condiciones, ¿no? Supongamos que este proveedor tiene una condición de pago en el de 30, que es pagadero dentro de 30 días. Vamos a seleccionar entonces esta para que el sistema entonces valide, ¿no? Eh, un- una de las cosas que también debemos colocar acá a nivel de sociedad es el checkcito de verificación de factura doble para validar que en el sistema no se registren dos facturas para el mismo proveedor con el mismo número, ¿ok? Entonces marcamos este checkcito que nos permite validar esa información. También vamos a utilizar las vías de pago. ¿Cuáles serían las vías de pago para ese proveedor? Vamos a darle acá al match code y las vías de pago pueden ser distintas, ¿no? Tenemos acá transferencia bancaria, puede ser cheque, ¿no? Cheque, puede ser otra vía de pago, códigos repetitivos de transferencia, ¿no? Entonces son estas vías de pago que son estándares, pueden haber muchas más, pero vamos a seleccionar estas, ¿no? Entonces un proveedor puede tener varias vías de pago. Y también el banco propio es el banco propio correspondiente al país. Aquí, bueno, aquí hay varios bancos. Supongamos que este proveedor cobra por este banco, ¿no? Se le hacen pagos a este banco y nosotros definimos, digamos, el banco donde se le va a pagar el proveedor. ¿Ok? Eh, con esta información simplemente vamos a grabar y el sistema acá, fíjense que tenemos un interlocutor comercial con código 101 y el proveedor van a ser con un código interno que puede ser igual al interlocutor comercial o puede ser distinto, puede variar dependiendo de la configuración. Entonces vamos a darle grabar, el sistema debería generarnos un proveedor o un código de proveedor tipo sociedad, ¿ok? Fíjense que la función de interlocutor FLBN00 se trata de un proveedor tipo sociedad. Entonces aquí estamos viendo que el código de proveedor que nos arrojó es este señor, ¿no? El 100045, que está relacionado con un interlocutor comercial. Muy bien. Entonces ahora este interlocutor también debe ser creado con una función que se llama función de interlocutor proveedor, que es la FLBN01, y el sistema acá, fíjense que tenemos un interlocutor comercial con código 101 y el proveedor va a nacer con un código interno que puede ser igual al interlocutor comercial o puede ser distinto, puede variar dependiendo de la configuración.
Entonces vamos a darle grabar. El sistema debería generarnos un proveedor o un código de proveedor tipo sociedad, ¿ok? Fíjense que la función de interlocutor FLBN00 se trata de un proveedor tipo sociedad. Entonces aquí estamos viendo que el código de proveedor que nos arrojó es este señor, ¿no? El 100045, que está relacionado con un interlocutor comercial. Muy bien. Entonces ahora, este interlocutor también debe ser creado con una función que se llama función de interlocutor proveedor, que es la FLBN01, pero de compras, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien ya está creado o actualizado el proveedor a nivel de sociedad, y esto nos va a permitir hacer un pago al proveedor o nos va a permitir generar una cuenta por pagar, nosotros si no está creado ese interlocutor a nivel de proveedor de compras, no vamos a poder hacer la orden de compra, ¿no? Entonces también es fundamental hacerlo. Vamos a seleccionar entonces la función FLBN01, proveedor de compras, y nos va entonces a mostrar los datos de compra del proveedor. Entonces vamos a seleccionar acá compras y la organización de compras que vamos a utilizar para este proveedor va a ser la eh, organización de compras 1000, ¿ok? La 1000, y le vamos a decir acá transferir, ¿ok? Para que se activen los datos de compras. Vamos a utilizar una moneda de pedido. La moneda de pedido que va a utilizar este proveedor es USD, dólar americano. Vamos a seleccionar en el Mashco y vamos a indicar las condiciones de pago de ese proveedor, ¿no? Las condiciones de pago del proveedor van a ser igual que las financieras, una NT30, que es condiciones de pago a 30 días. Aquí podemos, digamos, colocar el nombre del vendedor, en este caso es George Enríquez, ¿no? Y vamos a marcar este check que se refiere a la verificación de factura relevante a la entrada de mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a registrar la cuenta por pagar del proveedor o registrar la factura del proveedor, se va a hacer en función de la verificación de factura, pero de la entrada de mercancía. O sea que no voy a poder verificar facturas si no he realizado una entrada de mercancía. ¿Ok? Y voy a marcar también el check de verificación de factura relevante a servicios, porque esto me va a permitir también realizar registros de facturas solamente si se ha prestado el servicio. ¿Ok? Eh, Vámonos un poco más abajo. Aquí, bueno, están los grupos de compra que propuestos. Puedo proponer un grupo de compras para este proveedor. Yo voy a indicar el 001 y el plazo de entrega previsto con mi proveedor pueden ser, no sé, 10 días, ¿no? Es el tiempo que dura mi proveedor en entregarme el material o el servicio una vez que yo genero el pedido, ¿no? Aproximadamente 10 días. Y aquí también tenemos datos, digamos, que me permiten marcar para borrar el proveedor a nivel de organización de compras, ¿ok? Otra de los checkcitos que vamos a marcar que es importante es el pedido automático. O sea, yo puedo crear pedidos automáticos con mi proveedor en base a una solicitud de pedido, ¿ok? Entonces vamos a marcar también este checkcito. Y vamos a grabar esta información. Con esto ya podemos, digamos, generar una orden de compra para el proveedor, ¿no? Vamos a grabar. Y bueno, con esta información ya el proveedor tiene, digamos, información actualizada de, vamos a pasar de visualizar a modificar. Ya el proveedor tiene información actualizada a nivel de datos generales, proveedor financiero y proveedor compras, ¿ok? Entonces, con esta información ya es posible realizar una orden de compra para este proveedor de los distintos materiales que necesitemos en el sistema, ¿no? Esta data maestra que estamos creando actualmente nos va a servir como base para hacer nuestro flujo de aprovisionamiento de materiales de stock que vamos a ver dentro de este curso introductorio, ¿ok? Por eso preparamos siempre la data maestra. Hicimos la preparación de la data maestra del material, en este caso estamos haciendo la del proveedor y nos va a servir más adelante para hacer el flujo de aprovisionamiento de materiales de stock, ¿ok? Eh, con esta información ya creada,
Debemos también siempre tomar nota del código de los códigos generados en SAP. En este caso, el código que se acaba de generar de forma interna es el 100045 para mi proveedor. Y fíjense, este es número de proveedor distinto al interlocutor comercial. ¿Ok? Si hubiésemos creado también el cliente, probablemente el cliente va a tener un número distinto al del proveedor. ¿Ok? O pueden coincidir los tres números. Es muy variable dependiendo de la configuración del sistema. Bueno, estimados, con eso completamos el proceso de creación del Business Partner y pues